Dios les bendiga. Soy el Padre Andrés Valdés. Hoy quiero hablarles de una verdad que casi nadie se atreve a decir en voz alta. La verdad sobre la oración después de la muerte. No para asustarnos con imágenes baratas del infierno, ni para romantizar los cementerios, sino para mirar con fe lo que la Iglesia siempre ha vivido, aunque a veces lo olvidemos. Después de un funeral, escucho con frecuencia una frase que me duele. Padre, ya no podemos hacer nada. Y cada vez algo dentro de mí se revela, porque el amor no se apaga en la puerta del camposanto. El amor busca caminos, y la oración es precisamente uno de esos caminos. No magia, no un truco espiritual, no un mensaje al más allá, sino un acto humilde de confianza en Dios, que es más fiel que nuestra memoria y más fuerte que nuestro dolor. Muchos cargan con una espina que no se ve. No alcancé a pedir perdón. No le dije que le quería. Me quedé con palabras atascadas en la garganta. Entonces aparece la tentación de mirar la muerte como un muro infranqueable. Ya es tarde. Pero escúchenme con calma. Dios no es prisionero del tiempo. Nosotros vivimos en ayer, hoy y mañana. Él habita en su eterno presente. ¿Lo entendemos del todo? No. Pero basta abrazar esta verdad sencilla. Nuestra oración no cae al vacío. Dios sabe entrelazarla en su misterio, de un modo que a nosotros nos parecería imposible. Para Él no existe el gesto demasiado tarde, cuando nace del amor. Aquí tocamos una palabra antigua y preciosa, comunión de los santos. No es poesía, es una realidad. La iglesia peregrina, nosotros aquí, la iglesia que se purifica, las almas que esperan la plenitud, y la iglesia gloriosa, los santos, no son tres iglesias separadas, son una sola familia, un solo hogar con habitaciones distintas. Y en esa casa rige la ley más simple y más fuerte. El amor se lleva las cargas. Si yo puedo cargar con tu dolor cuando estás vivo, ¿por qué habría de dejar de amarte cuando estás a las puertas de la eternidad? Algunos preguntan, Padre, ¿pero no hay un juicio inmediato? ¿No se decide todo al morir? Sí, creemos que hay un encuentro personal con la verdad de Dios. Pero ese juicio no es una ruleta, ni un berrinche del cielo, ni una sentencia sin rostro. Es el encuentro con Cristo, que es la verdad que ama. Y precisamente porque ama, porque su luz es real, porque su santidad no es negociable, ocurre algo que a nuestra época le cuesta aceptar. No todo se resuelve en blanco o negro como un trámite. Hay almas que mueren amando a Dios, pero todavía con heridas, apegos, desórdenes, sombras que no son compatibles con la plena luz. Y Dios, que no humilla ni aplasta, purifica, no para vengarse, sino para sanar, no para cobrar, sino para completar su obra. Ahí es donde la oración por los difuntos tiene un sentido que el mundo no entiende. No rezamos para cambiar el sí o el no definitivo del corazón ante Dios. No tenemos ese poder, ni lo queremos. Rezamos para que la misericordia de Cristo llegue como bálsamo donde hay dolor, como luz donde hay espera, como consuelo donde todavía hay nostalgia. La oración no reescribe la libertad humana, acompaña el proceso de sanación que Dios, en su amor, permite. Déjenme poner una imagen. Imaginen a alguien que entra en una gran catedral al caer la tarde. La piedra es hermosa, pero el interior está oscuro. Hay vitrales, sí, pero sin luz parecen casi negros. Esa persona no necesita que alguien invente la luz. La luz ya existe. Lo que necesita es que se abran ventanas, que se enciendan algunas velas, que el espacio se disponga para recibir lo que viene de fuera. Nuestra oración, una misa ofrecida, un rosario, una coronilla, un salmo rezado en silencio, una limosna dada por amor, no produce la salvación.
pero abre ventanas. Deja que la luz llegue más plenamente. Y eso, en la lógica de Dios, importa. Ahora bien, hay algo que debo decir con claridad, porque hoy se confunde mucho. Orar por los difuntos no es hablar con los muertos. No es invocarlos para que den señales. No es buscar respuestas en prácticas oscuras, sesiones, canalizaciones o supersticiones disfrazadas de espiritualidad. Esa no es nuestra ruta. Nosotros no tiramos del difunto para traerlo de vuelta. No lo usamos como consejero. No le pedimos números de lotería. No negociamos con lo invisible. Nosotros nos dirigimos a Dios por ellos. Si pedimos la intercesión de los santos, es porque ya viven en la luz y oran con nosotros. Pero el centro siempre es el mismo, el Señor. ¿Y cómo sabemos que esto ayuda?, me preguntan. Porque la Iglesia lo ha vivido desde sus primeros siglos. Porque la Escritura nos deja entrever esa solidaridad real del cuerpo de Cristo. Y porque, si la vida no termina en el instante de la muerte, entonces tampoco termina la caridad. La oración por los difuntos no es un accesorio sentimental de noviembre. Es un modo de ser Iglesia, un estilo de amor. Y además, esto quizá les sorprenda, la oración por los muertos también cura a los vivos. Hay dolores que se vuelven veneno cuando los encerramos. Hay culpas que nos consumen cuando no las llevamos ante Dios. Cuando rezas por alguien que partió, tu corazón empieza a ordenar el duelo. A veces, sin darte cuenta, comienzas a perdonar y a pedir perdón. La memoria deja de ser una piedra y se convierte en puente. Y eso, hermanos, es un milagro silencioso. Pero sé que todavía quedan preguntas que pican por dentro. ¿Qué oración es realmente fecunda? ¿Por qué la misa tiene un lugar único? ¿Cómo entender esa purificación final sin miedo y sin caricaturas? ¿Y qué pasa cuando el difunto estuvo lejos de la Iglesia o murió con una historia complicada? No quiero dar respuestas rápidas. Quiero que entremos juntos, con paz, en lo que la fe enseña y lo que el amor necesita. Porque cuando uno comprende esto, deja de decir, ya no podemos hacer nada, y empieza a decir, Señor, aún puedo amar. Y justamente ahí, en ese punto donde el amor busca un camino concreto, quiero que sigamos caminando. Y es justamente aquí, en este punto en que en el corazón se nos forma la frase, si ya se fue, entonces ya no queda nada, donde empieza el camino verdadero de la fe. Porque la Iglesia jamás ha dicho que, después de la muerte, solo queda silencio. La Iglesia dice, queda Cristo. Y si queda Cristo, queda también su cuerpo, es decir, todos nosotros, unidos en la comunión de los santos. Esto no es un eslogan piadoso, es un vínculo real que ni siquiera la tumba puede cortar. Así que cuando me preguntan, Padre Andrés, ¿cómo rezar bien por los difuntos para que no sea solo un gesto para calmar mi mente? Les respondo con serenidad. Empieza por el lugar donde el amor de Dios se vuelve más concreto, por la Eucaristía. La misa ofrecida por un difunto no es un servicio religioso, ni una especie de regalo espiritual que compra un destino mejor. Es entrar en el único sacrificio que tiene poder para tocarlo todo, el sacrificio de Cristo. Cuando ponemos sobre el altar el pan y el vino, ponemos también un nombre, un rostro, una historia, lágrimas y gratitud. Y creemos que Jesús, Señor del tiempo, puede acoger ese nombre en su hoy, donde nada llega tarde. Alguien me dice, ¿pero basta una sola misa? En sentido estricto, basta Dios. Y nosotros volvemos porque el amor es fiel, no calculador. Existen tradiciones hermosas, como las misas gregorianas, 30 días seguidos de Eucaristía por una persona. No para convencer a Dios como si fuera un funcionario,
sino para sumergir la memoria en la paciencia de la Iglesia y educar el corazón en la constancia. A veces lo más duro del duelo no es que falten palabras, sino que falte un ritmo que mantenga vivo el amor. La Eucaristía nos regala ese ritmo. Luego están las oraciones que respiran con la vida cotidiana. El rosario, que nos enseña a repetir el nombre de Jesús y de María con el pulso del corazón. Tranquilo, fiel, sin prisa. La coronilla de la Divina Misericordia, que recuerda que no nos presentamos ante el Señor por nuestros méritos, sino por la confianza, por su dolorosa pasión. Están los salmos, especialmente aquel tan simple y fuerte: desde lo hondo a ti grito, Señor. Y está la oración más corta que un suspiro: Jesús, ocúpate de él. Jesús, ocúpate de ella. No cuenten palabras, cuenten amor. Dios no necesita frases largas para entender el corazón. Aquí debo tocar un tema que a muchos les da miedo porque suena técnico: las indulgencias. Algunos oyen esa palabra y ven una contabilidad, una tabla, un cálculo de penas. Pero la esencia es otra. La indulgencia es un don con el que Cristo sana las consecuencias del pecado, apoyándose en el tesoro de gracia que vive en la Iglesia. Las condiciones son sencillas y sabias: confesión, comunión, oración por las intenciones del Santo Padre y un corazón libre del apego al pecado. Lo demás es gracia, no cálculo. No intenten medir cuánto falta. Dejen la medida en manos de aquel que conoce lo más profundo. Ustedes amen y confíen. Eso basta. Pero hay algo más, de lo que se habla poco, y es muy práctico. La oración por los difuntos no termina en la iglesia o en el cementerio. Tiene derecho a bajar a la cocina, al metro, al lugar de trabajo, al día normal. Una limosna ofrecida por un difunto, una obra buena por alguien a quien no alcanzaste a decirle que lo querías, la paciencia con una persona que hoy pone a prueba tu fe, incluso un esfuerzo aceptado conscientemente, una pequeña renuncia que unes a Cristo. Señor, recibe esto por Él. Esto no son adornos religiosos, es la lógica espiritual del amor. El amor siempre busca un cuerpo, y cuando tiene cuerpo, se convierte en canal de gracia. En este punto suele aparecer una pregunta, casi en susurro: Padre, ¿y los difuntos pueden darnos señales? ¿Sueños, recuerdos, un calor repentino en el corazón? Lo diré con delicadeza: no construyan doctrinas sobre eso. Alguien preguntará: ¿y si mi ser querido murió lejos de la iglesia? Tal vez estaba rebelado, herido, tal vez vivió mal. ¿Tiene sentido mi oración? Sí lo tiene. Y a veces es el acto de fe más puro, porque entonces reconoces que la misericordia de Dios es más grande que tu relato sobre la vida de esa persona. Tú no conoces la última conversación de ese hombre o esa mujer con el Señor. No sabes qué ocurrió en su interior en la última hora, en el último segundo. Dios tiene 1000 caminos para tocar un corazón. Por eso, en vez de ponerte en lugar de juez, ponte en lugar de quien ama. Señor, tú sabes. Acoge mi oración y haz con ella lo que sea mejor. En lo concreto, ayuda a un ritmo sencillo. Elige un día a la semana o una hora fija, que sea tu pequeño espacio en el calendario para la eternidad. Pronuncia el nombre. El nombre es como un sacramento de la memoria. A muchas familias les aconsejo: escriban los nombres de sus difuntos en un papelito y pónganlo dentro de la Biblia, en un salmo que les guste o en el Evangelio. Cuando pasan las páginas de la palabra de Dios, la memoria se vuelve oración. Y si no logras concentrarte, empieza con acción de gracias. Gracias, Señor, por el bien que llegó a mí a través de esa persona.
La gratitud purifica la memoria y la protege de la desesperación. Y ahora el nudo más difícil, el que muchos llevan clavado por dentro. Hay personas que me dicen, no puedo rezar por él, porque tengo rabia, porque todavía duele, porque ahí hubo heridas. Escuchen, la oración no exige que finjas que no pasó nada. La oración empieza en la verdad. Puedes llevar tu rabia delante de Dios y decir, Señor, yo no sé, reza tú en mí, enséñame a perdonar, aunque tarde. Eso no es fracaso, es madurez. Y llegará el día en que pronuncies ese nombre sin el nudo en la garganta. No porque borraste la historia, sino porque la entregaste a aquel que sabe sanar. No quiero que, después de esto, vuelvan a casa con presión. ¿Tengo que hacerlo todo o estoy fallando? No, el amor no es un látigo, el amor es fidelidad. Un solo misterio del rosario rezado en el metro puede ser más verdadero que una hora de oraciones dichas con prisa y sin corazón. Una misa vivida conscientemente puede convertirse en puente. Una limosna dada en silencio puede ser luz. Dios no desperdicia nada de lo que nace del amor. Y por eso, antes de seguir, quiero que entremos todavía más hondo en este misterio. Cómo unir la oración por los difuntos con las obras de misericordia hacia los vivos, para que la gracia circule como sangre en el cuerpo de la Iglesia. Quiero también responder a los miedos que vuelven de noche. ¿Qué hacer cuando la oración se seca? Cuando los aniversarios vuelven a abrir la herida, y cómo entender la purificación después de la muerte sin miedo, pero también sin banalizar la eternidad, porque hay una verdad de la que casi nadie habla y que puede cambiar la mirada. A veces, mientras tú rezas por los difuntos, Dios está preparando tu propio corazón para el encuentro con Él, y entonces comprendes que esa oración no es solo por ellos, sino también para tu sanación. Y precisamente desde esa relación delicada y poderosa vamos a dar el siguiente paso. Y precisamente desde esa relación delicada y poderosa avancemos, porque este es uno de los secretos más hermosos de la oración por los difuntos. Cuando tú te presentas ante Dios con el nombre de alguien, Dios no solo se inclina sobre aquel por quien intercedes, sino que al mismo tiempo te toca a ti. Como si dijera, si eres capaz de amar más allá de la frontera de la muerte, entonces tu corazón puede sostener una esperanza más grande de la que imaginas. Y entonces comienzas a entender que rezar por los muertos no es un deber triste, sino una escuela de eternidad. Una escuela donde Dios nos enseña a amar sin poseer, a recordar sin desesperar, a añorar sin desgarrarnos el alma. Cuando hablo de unir la oración con las obras de misericordia, no me refiero a planes heroicos que se apagan a los 3 días. Hablo de algo sencillo, posible, que se pueda entretejer en la vida como se entreteje un hilo en una tela. Porque la gracia ama los cauces. La gracia ama lo concreto. La oración es como un manantial. La misericordia es como el arroyo que lleva esa agua más lejos. Y entonces la comunión de los santos deja de ser teoría. Se vuelve circulación. Se vuelve vida. Imagínate volviendo del trabajo. Llevas la cabeza llena de cosas. Tal vez estás cansado, tal vez irritable. Ves a alguien que necesita ayuda. Una vecina mayor con bolsas pesadas. Una persona a la que sueles esquivar porque huele a calle. Un niño que llora porque nadie lo escucha. Y en ese momento aparece una pregunta silenciosa. ¿Me queda fuerza? Si entonces haces un gesto pequeño y dices por dentro, Jesús, recibe esto por el alma de mi padre, por mi madre, por mi amigo. Eso no es un intercambio con Dios, es el amor, por fin, tomando cuerpo. Y créeme,
Dios sabe usar una gota para tocar misterios grandes. Recuerdo a un hombre que, tras la muerte de su hermano, vivía como con una piedra dentro. Por fuera trabajaba, hablaba, seguía, pero por dentro estaba cerrado. Me dijo: Padre, yo rezo, pero siento una pared, como si las palabras rebotaran y volvieran. Le pregunté: ¿y serías capaz de hacer algo bueno en su nombre, aunque sea una vez por semana? Me miró extrañado, porque pensaba que rezar eran solo palabras. Un mes después volvió y me dijo: empecé a visitar los viernes a un anciano en un hospicio. Me siento 15 minutos, lo escucho, a veces le doy agua, y susurro: Jesús, por mi hermano. Padre, la pared se abrió, no porque dejé de sufrir, sino porque el sufrimiento dejó de girar alrededor de mí. ¿Lo ven? Oración y misericordia son como dos alas. Una sin la otra se vuelve pesada. Juntas levantan el alma. Ahora hablemos de los aniversarios, porque vuelven como una ola y reabren la herida. Muchos temen esos días, como si hubiera que vivirlos perfectamente. Pero el duelo no es una competencia. Un aniversario puede ser sagrado no porque sea bonito, sino porque es verdadero. Primero, la Eucaristía, si puedes. Luego un signo sencillo, una vela junto a la cruz en casa, un salmo breve, un buen recuerdo contado a alguien más joven, para que el bien del difunto no muera con él. Y un gesto más, profundamente evangélico: la reconciliación. Si hay alguien a quien deberías llamar, si llevas una ofensa en el corazón y la pospones para algún día, hazlo justamente en esa fecha. Que el aniversario no sea solo regreso del dolor, sino paso hacia la luz. A Dios le gusta cuando del sufrimiento nace el amor. ¿Y qué pasa con la sequedad? Con ese momento en que la oración se vuelve árida, sin emoción, sin sentir nada. Aquí quiero decirles algo que puede liberarles. La sequedad no demuestra que la oración no sirva. La sequedad es el lugar de la decisión. Cuando la emoción calla, queda la fidelidad. Y la fidelidad, ante Dios, tiene un peso enorme, porque es pura. Si no sientes nada y aún así pronuncias el nombre, aún así dices: Jesús, confío en ti. Esa oración madura como una semilla bajo la tierra. No se ve, pero crece. A veces aconsejo algo muy simple. No pelees contra las distracciones como si fueran un enemigo. Regálate un minuto de silencio. 1. Siéntate, respira, pronuncia el nombre del difunto despacio, como si lo pusieras en tus manos y lo ofrecieras a Dios. Y nada más. Si llegan lágrimas, deja que lleguen. Si llega vacío, deja que esté. El vacío no siempre es ausencia de Dios. A veces es el espacio que Dios abre para ensanchar el corazón. En este punto debemos volver a lo que más se distorsiona: la purificación después de la muerte. Unos temen el purgatorio como si fuera una cárcel. Otros lo trivializan como si fuera una sala de espera sin importancia. La verdad es más delicada y a la vez más hermosa. El purgatorio no es una segunda oportunidad para cambiar la elección definitiva. Es un proceso de sanación para quienes eligieron a Dios, pero todavía no están listos para la plenitud de su luz. Es como el último baño del amor. Y el amor, cuando es puro, también puede ser exigente, porque quema lo falso. Nuestra oración no elimina ese amor, ayuda a recibirlo, como el calor que ayuda al hielo a derretirse. No acortamos la misericordia, dejamos que actúe sin obstáculos. Alguien podría decir: pero si Dios es amor, ¿por qué hace falta purificación? Precisamente porque es amor. Porque el amor no finge que la suciedad es luz. El amor quiere que seamos libres, y la libertad, a veces, duele cuando nos despegamos de apegos. Piensa cuántas cosas hay en nosotros que no son evangelio, y aún así las abrazamos. Soberbia,
resentimientos, impureza de corazón, miedo, avidez, juicio constante. Si aquí, en la tierra, la purificación ya cuesta, ¿por qué sorprendernos de que Dios nos regale también una vía de purificación más allá de la muerte? ¿Y por qué sorprendernos de que la Iglesia, como madre, rece entonces por sus hijos? Ahora un tema muy delicado, pero no puedo esquivarlo porque toca a muchas familias: la muerte por suicidio. Hay quienes aún cargan miedo y vergüenza, como si fuera una condena sin misericordia. Se los digo con claridad: la Iglesia reza por quienes han muerto así. Reza sin juzgar, con inmensa ternura, porque Dios ve un dolor que nosotros no vemos. Nosotros no conocemos toda la profundidad de una persona, sus miedos, su enfermedad, su soledad. No te pongas en el lugar de Dios. Lleva eso en silencio. Jesús, ten misericordia. Jesús, tú lo sabes. Y si alguno de ustedes vive con la herida de un suicidio en su familia, por favor, no lo lleven solos. Es un peso que hay que poner en manos de Cristo y de la comunidad. Y ahora, después de tocar lo más difícil, volvamos a algo que puede ser medicina diaria: un ritmo estable. El ser humano no vive de grandes impulsos, sino de constancia. Elige un día a la semana, tal vez lunes, tal vez viernes. Elige una hora, quizá de noche, cuando la casa se calla. Pronuncia los nombres, no todos de golpe, no en desorden. Simplemente 1, 2, 3, y di: Señor, me acuerdo, haz de mi memoria un puente. Puedes ofrecer por ellos un misterio del rosario. Puedes leer unas líneas del Evangelio. Puedes hacer una obra buena con intención. Ese ritmo, repetido, transforma el corazón. ¿Saben cuál es el fruto de esa oración? Paz. No siempre de inmediato, no siempre como la imaginamos, pero paz. Y esa paz es una señal de que están tocando la verdad. Porque la verdad sobre la oración después de la muerte, esa de la que casi nadie habla, no dice: tienes el control. Dice: tienes amor. Y el amor, entregado a Dios, se convierte en instrumento de su misericordia. Quiero contarles una historia más, breve, porque a veces una historia llega más profundo que una definición. Una mujer, tras la muerte de su esposo, no podía entrar en la iglesia sin llorar. Tenía reproches contra Dios. ¿Por qué te lo llevaste? Rezar era para ella una pelea. Solo le pedí una cosa: no intentes entenderlo todo de golpe. Ven una vez por semana un momento. Siéntate al fondo. Di una sola frase: Jesús, confío en ti. Y haz en la semana una obra buena, en la intención de tu esposo. Meses después me dijo: Padre, sigo extrañándolo, pero dejé de gritarle al cielo, como si mi dolor se hubiera vuelto oración. Ese es el milagro que Dios ama más, cuando el sufrimiento es transformado, no borrado. Y ahora, antes de terminar, les pido algo muy concreto, porque la fe ama lo concreto. Cierra un momento los ojos, si puedes. Piensa en un nombre. Uno, que sea alguien a quien lleves especialmente en el corazón. Y di en silencio: Señor Jesús, en tus manos encomiendo a N. Haz de mi memoria un puente, de mi tristeza una oración, de mi oración una luz. Si puedes, ofrece pronto una misa por esa intención. Si puedes, acércate a la confesión, comulga, y ofrece eso como un don de amor. Si puedes, haz una obra de misericordia conscientemente, sin ruido, y únete a esa intención. Y luego, deja que Dios actúe. No midas, no controles, confía, porque al final, la oración por los difuntos no es un intento de retener a alguien en el pasado. Al contrario, dice: camina hacia la luz, suelta, entrega, bendice. Y en ese sentido, rezar por los muertos también nos enseña a rezar por los vivos, sin manipulación, sin exigir, sin miedo,
con el corazón de un hijo que sabe que su padre es bueno. Hermanos, si hoy recuerdan una sola frase, que sea esta: en Cristo nada de lo que nace del amor se pierde. Ni un solo Ave María susurrado en la noche, ni una lágrima puesta en manos de Dios, ni una misa ofrecida en el silencio, ni un gesto de misericordia hecho por alguien. Todo entra en su misterio y se vuelve luz allí donde nosotros solo vemos frontera. Que en su vida permanezca este ritmo sencillo: me acuerdo, ofrezco, confío. Y cuando un día estemos nosotros del otro lado, comprenderemos plenamente que Dios de verdad no desperdicia nada de lo que nace del amor. Con todo el corazón los bendigo como su sacerdote y hermano. Que el Señor, que es fiel, los conduzca a la luz donde cada nombre suena como un canto. Amén.